Dejamos como tarea estimar o encontrar la serie de Maclaurin, es decir, centrada en cero, de las funciones que están dadas ahí. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer la del seno. La del coseno la vamos a obtener por la derivada. Entonces, a ver. La función f converge a la serie de esta manera. Serie de n igual 0 al infinito de la derivada de orden n en 0 por x a la n dividido en n factorial. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros dedujimos ayer. Entonces tenemos que encontrar esta derivada enésima en 0. ¿Ya? Para la función seno en este caso. ¿Ya? Entonces observe lo siguiente. Si f de x es seno de x, entonces tenemos que la derivada de esa función es coseno de x. La derivada en 0 te queda coseno de 0 y eso es 1. Volvemos a derivar. La segunda derivada, la derivada de coseno menos seno de x, la segunda derivada en 0, la 0. Volvemos a derivar. La derivada de seno es coseno, te queda menos coseno de x. La derivada en 0, coseno de 0, 1, te queda menos 1. La cuarta derivada, la derivada de coseno es menos seno, volvemos al mismo punto de arriba. Entonces la derivada cuarta en 0 es 0. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Se empieza a producir un ciclo. Aquí se empieza a ver, miren. Efectivamente, en la medida que vamos avanzando en la derivada, tenemos 1, menos 1, tenemos 1, 0, menos 1, 0. La quinta derivada en 0 debería respetar el ciclo. Entonces, tenemos 1, 0, menos 1, 0, debería ser 1. La sexta derivada en 0 debería ser 0. La séptima derivada en 0 debería ser menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos ver? Claramente, de acuerdo a este ciclo que se empieza a cumplir, aparecen valores para la derivada solamente en los términos impares. Y estos términos se van alternando. ¿Ya? Entonces, una observación que se puede hacer, que es posible hacer, es que la derivada, aparece con un valor solo en los términos impares. Creo que eso es lo que rápidamente se empieza a observar. Es decir, tenemos la primera, la tercera, la quinta, la séptima, y se produce una alternancia además. 1 menos 1, 1 menos 1. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de orden 2n más 1 en 0 claramente es menos 1 a la n, donde n es un número entero positivo incluyendo el 0, o sea, un natural incluyendo el 0. ¿Y eso por qué? Porque si usted le da el valor n igual 0, te queda la derivada primera en 0, te queda 1. Si tú te le das n igual 1, te queda la tercera derivada en 0, te queda menos 1 elevado a 1, menos 1. Si tú le das n igual a 2, te queda 2 por 2, 4 y 1 te queda la quinta derivada.
menos 1 al cuadrado, 1. Y así sucesivamente. Entonces claramente se observa ese patrón de comportamiento en la medida que uno va deduciendo. Por lo tanto, los términos que van a aparecer son solamente los impares. Entonces, como solo aparecen, como en la serie, solo aparecen términos impares, tenemos que el seno de x es la serie de n igual 0 al infinito de menos 1 a la n, x, los impares, 2n más 1, todos los impares, 2n más 1 factorial. Y ahí tendríamos entonces la serie de Maclaurin del seno. De hecho, esta serie probablemente en alguna oportunidad se vaya a utilizar. Ahora, ¿cómo obtenemos la serie del coseno? Podemos hacer el mismo ejercicio deduciendo esto aplicando la fórmula de Taylor, como lo que estábamos viendo acá, o recordar lo siguiente. Recordemos que la derivada con respecto a x del seno es el coseno. Por lo tanto, sin ningún problema, si yo derivo esto en el intervalo de convergencia en donde esta serie existe, entonces puedo encontrar rápidamente la serie del coseno. Entonces, notemos que derivando, que es lo mismo que derivar esta serie, tal cual como nosotros ya hemos derivado, nos queda lo siguiente. Y queda coseno de x, y acá te queda la serie, partiendo de 0, porque el primer término es x, entonces no se va el término, y te queda menos 1 a la n, x, le restamos 1, bueno, bajamos el exponente primero, le restamos 1, y dividimos, ¿cierto?, todo eso por 2n más 1 factorial. Entonces, de esa manera, nosotros podemos obtener rápidamente que coseno de x puede ser escrito como la serie de n igual 0 al infinito de menos 1 a la n por 2n más 1 por x a la 2n, y abajo puedo escribir 2n factorial por 2n más 1. De esa forma, podemos simplificar aquí, y finalmente concluimos que la serie del coseno es la serie de n igual 0 a infinito de menos 1 a la n, x a la 2n, sobre 2n factorial. ¿Ya? Sería interesante, en estos casos, establecer cuál es el intervalo de convergencia de estas dos series. Entonces, en conclusión, ¿ya? En conclusión, tenemos que el seno de x se puede escribir en términos de una serie de Maclaurin de esta forma. De hecho, uno habitualmente se sabe estas series de memoria. Y la serie del coseno, que es muy parecida, de hecho, pero con 2L. Curiosamente, uno podría asociar esto con el hecho de que la función seno es impar, y de hecho la función seno es impar, por lo tanto, miren, todos los términos son impares, el coseno es una función par, y miren, todos los términos también de esa función son pares, por lo tanto, ahí uno podría generar una asociación. Ahora bien, ¿qué es lo otro que podemos ver?
como les decía, lo importante es establecer el dominio de convergencia también de esta serie. ¿Cuál será el radio de convergencia de la serie del seno? Entonces, para establecer el radio de convergencia de la serie del seno, recordemos que las series se construyen así. Menos 1 elevado a n, 2n más 1 factorial, por x elevado a 2n más 1. Entonces, por el criterio del cociente, o razón, tenemos que L es el límite, cuando n tiende al infinito, de a sub n más 1, menos 1 elevado a n más 1, dividido en 2n más 3 factorial, x elevado a 2n más 3, dividido en a sub n, que sería menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por x elevado a 2n más 1. Si aplicamos, nos queda el límite cuando n tiende a infinito. Acá te queda x cuadrado. Los menos 1 se van. Arriba te queda 2n más 1 factorial. Abajo te queda 2n más 3 factorial. Entonces se van esos valores absolutos porque todas las expresiones que se encuentran en el límite son positivas. Entonces nos queda x cuadrado, límite cuando n tiende al infinito. Entonces tendríamos 2n más 1 factorial dividido en 2n más 3 factorial. Simplificamos. Queda x cuadrado, límite cuando n tiende al infinito. Ya, 2n más 1 factorial. Abajo 2n más 1 factorial, por lo que me falta para llegar a 2n más 3. Y de esa manera, al simplificar, nos queda x cuadrado, límite, cuando n tiende al infinito, y acá te queda 1 sobre 2n más 2, 2n más 3. Y ese límite vale 0. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio de la razón? Bueno, el criterio de la razón dice que si el límite da menor que 1, converge. Y nosotros podemos ver claramente aquí que el límite L dio 0. El 0 es siempre menor que 1. Eso implica que para todo x en R, la serie converge. O sea que la serie del seno converge en todos los reales. ¿Ya? El dominio de convergencia de la serie del seno son todos los reales. ¿Ya? Bueno, queda de tarea obviamente ustedes para trabajo de ustedes que hagan lo mismo para la serie del coseno y observen que pasa un tema más o menos similar. Entonces ahora lo que vamos a hacer básicamente, Profe, ¿sí? acá cuando dijo 0 menor que 1, ¿qué criterio usó? ¿El de la razón? Sí, Pero ese nos dice que cuando está entre 0 y 1 converge. ¿Es con el 0 incluido? sí, Ah, ya, lo tenía sin el incluido. sí, Gracias. con el 0 incluido. Ya, ok. Entonces,
Otra consulta, lo mismo pasa con el de la raíz, ¿o no? Sí, lo mismo. Ya. Entonces, eh, vamos a hablar de la estimación del resto de Taylor. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la serie es un conjunto de elementos, ¿cierto? Si yo quisiera descomponer esto, acuérdense que el polinomio de Taylor llega hasta cierto punto, ¿cierto? La pregunta es cuánto se parecen los términos de Taylor, ¿cierto? Estos polinomios que uno deduce, a la función original para cada x de lo real. ¿Ya? Entonces esa, por ejemplo, es una pregunta que podría darse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quiero hacer un trabajo aquí algebraico, ¿ya? Con GeoGebra, para que lo observemos y se den cuenta que de lo siguiente. A ver si puedo... Bueno, fíjense que yo voy a dibujar la función exponencial. Vamos a trabajar con la serie de la exponencial. Esa es la función exponencial, todos la conocemos. Ahí está. Vamos a trabajar con la primera, con la recta y igual a 1. No se parece en nada, es la única parte donde tienen una similitud en ese punto. Ahora vamos a tomar, porque es el primer término de la serie, vamos a tomar los dos primeros términos de la serie, 1 más x. Ya empezamos a observar de que en cierto rango se parece. Ahora vamos a tomar tres términos de la serie, 1 más x cuadrado medios. Y fíjense que esta función cada vez se parece más, ¿cierto? En un rango acotado y cercano hay cada vez más parecido entre la función original, que la vamos a destacar, que en este caso es de color verde, y las aproximaciones que estamos obteniendo en los distintos colores. Vamos a tomar cuatro términos de la serie. 1 más x cuadrado medios más x al cubo partido por 6, es un 3 factorial. ¿Qué empieza a suceder? Uno se empieza a dar cuenta que el rango en donde se parecen, ¿cierto? La función y el polinomio es cada vez más grande. Fíjense que en la naranja, que era la que le seguía, era parecido en este pedacito. Sin embargo, ya en el polinomio que sigue es más parecida en un rango mucho mayor. Y si yo le sigo dando valores, ¿ya? Igual a q, por ejemplo, más x a la cuarta dividido en 4 factorial. Miren, aquí está el factorial. Esta función es más parecida aún, ¿cierto? Tiene más términos parecidos, esta que está en gris, a la función original. O sea, mientras más términos yo le vaya dando de la serie a la función exponencial, más parecida es. ¿Se dan cuenta de eso, cierto? Sí. ¿Sí? Eso se logra visualizar rápidamente. Entonces, vamos a llevarnos esto a nuestra pizarra. Entonces, esto es una representación de los distintos polinomios que nosotros vimos, ¿sí? Mientras más términos de la serie tomemos, más se parece
la representación a la función. Es más parecido. ¿Ya? Entonces, eso lo estamos viendo aquí sin ningún problema. Por lo tanto, sería interesante encontrar cuál es la diferencia que se produce entre el polinomio que yo me doy y la función original. Y eso se conoce como resto. Resto o error que se comete al aproximar una cierta cantidad de términos, una función a una serie. Entonces, vamos a definir un teorema importante. De lo que estábamos recién comentando, vemos que en algunos casos los polinomios de Taylor pueden ser una buena forma de encontrar un valor aproximado de una función. Entonces, para ello, vamos a usar el siguiente teorema. Dice, sea f una función que es k más 1 veces derivable. Si existe una función m tal que la derivada de orden k más 1 sea acotada superiormente, sea acotada por m, acotada significa que tiene una barrera, entonces el resto satisface esto que está aquí. Y recordar que el resto va a ser siempre la función original menos el polinomio de orden k, donde el polinomio va a ser justamente todo lo que llega hasta acá, y de k más 1 en adelante sería entonces este resto. ¿Ya? Vamos a hablar de un ejemplo así sencillo para poder un poco entender este teorema. Miren. En el ejemplo anterior, que nosotros estábamos graficando la exponencial y el polinomio de orden 2, usan el teorema para x en menos 0,1, que sería un valor, digamos, por aquí. Y por aquí. Para ello se nota entonces que la derivada de orden n siempre es menor que 1 en ese valor. Siempre. Porque e elevado a menos 0,1 es un número re chico. ¿Cierto? Además 0,1 es negativo. Entonces podemos tomar la constante m igual a 1. Y el teorema les dice que la diferencia que hay entre la función original y t es esto que está aquí. Por lo tanto, significaría que la diferencia que hay entre la función original y el polinomio de orden 2 en menos 0,1 es del orden de 1.6 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Si usted calcula el polinomio en ese valor, le da 0,905. Si usted mete a la calculadora la exponencial a la menos 0,1, le va a dar un valor muy similar, 0,905, quizás con algunos decimales extras. Por lo tanto, el error es muy pequeño. Entonces, ¿eso qué significa? Que usar el polinomio de orden 2, los tres primeros términos de la serie, para aproximar valores de la exponencial en un entorno donde sabemos que hay poca diferencia, es bastante bueno y es bastante cercano. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora, sí, cortito, en términos bastante simples, la serie binomial. Bueno, la serie binomial viene del binomio de Newton. ¿Ya? De hecho, se utiliza bastante. Bueno, el binomio de Newton es para naturales, aquí es para reales. Entonces se utilizan algunos conceptos de binomio de Newton. Definimos el número combinatorio de esta manera. Y para acá un número natural y alfa un número real, de esta manera que está. Entonces la serie binomial es 1 más la sumatoria de k igual 1 al infinito, de alfa sobre k por x a la menos k. Esta analogía se puede hacer, por supuesto, con el binomio, con el
con el binomio de Newton que ustedes vieron en álgebra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para que noten cómo se trabajan estas cosas. Calcular los primeros 4 términos de la serie de Taylor de esto que está aquí. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente aquí lo hacen así como a pulso, pero en el fondo 1 más x elevado a menos 1/2 sería 1 más la sumatoria de n igual 1 al infinito, ¿ya? De menos 1/2 sobre n por x a la n. Entonces, si yo quiero los primeros 4 términos, pues sería 1 más menos 1/2 a 1 por x más menos 1/2 hasta 2 por x cuadrado más menos 1/2 hasta 3 por x al cubo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes ven que aquí tengo 1, 2, 3 y tengo los 4 términos. ¿Qué dice el número combinatorio? El número combinatorio, alfa sobre n, es alfa, alfa menos 1, alfa menos 2, aquí hasta alfa menos n más 1 sobre n factorial. Por lo tanto, ustedes lo que tendrían que hacer es calcular en términos numéricos el menos 1/2 sobre 1, que sería menos 1/2, ¿cierto? Y menos 1/2, bueno, menos 1/2 sería simplemente menos 1/2. Después tendrían que hacer lo mismo con el 2, sería menos 1/2, menos 1/2 menos 1, dividido por 2 factorial, y menos 1/2 sobre 3, que sería menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2 menos 1, menos 1/2 menos 2, dividido por 3 factorial. ¿Ya? Y al hacer esos cálculos, finalmente llegan a estos coeficientes, que están acá, estamos aplicando esa fórmula que está ahí, y luego reemplazan, ¿cierto?, estos términos que están acá, para obtener los 4 primeros términos de la serie binomial, en este caso, de esta función que está acá. ¿Ya? Así se trabaja el tema de la serie binomial. Quiero mostrarles un resumen de todas las series importantes de Maclaurin que se utilizan bastante en matemática. ¿Ya? De hecho, se los voy a dejar como resumen acá, para que ustedes lo tengan y después lo puedan trabajar de manera con sus funciones, con sus distintos cursos. Por supuesto que es súper importante entender los radios y los intervalos de convergencia. Este R son los radios de convergencia. ¿Ya? Radio infinito significa en el fondo que la serie converge para todo X en R. Eso es lo que significa radio infinito. ¿Ya? Y los otros son intervalos de convergencia que se pueden obtener haciendo el criterio de la razón, como nosotros ya hemos manejado.